Hola, buenos días. Este video es una actividad para el bloque 1, actividad 3, orientaciones pedagógicas y recursos sociocognitivos. Este video está planteado para dos partes. En la primera vamos a rescatar los elementos más importantes de las orientaciones pedagógicas en el área de conciencia histórica y en la segunda parte abordaremos una actividad diseñada para esta misma clase que se considere exitosa por el resultado que haya dado con el alumnado. Para empezar, en la primera parte, tenemos que entender qué es el marco curricular común en la educación media superior. Es una reforma que ahora, de manera muy interesante, está planteando el rescate de la asignatura de conciencia histórica como una materia relevante, ya que anteriormente, en las reformas anteriores, tanto historia como otra materia que es filosofía, iban quedando poco a poco rezagadas, hasta casi darles muy poco espacio o muy poco tiempo de horas clase por curso durante todo el ciclo escolar. En este nuevo planteamiento del marco curricular común de la educación media superior, lo que se plantea es que esta asignatura tenga una relevancia considerable, ya llamándose ya no solamente historia, sino ahora conciencia histórica, y lo que pretende es que el profesor no solamente sea un agente activo que dé el conocimiento al alumnado a través de clases magistrales y que el alumno no solamente sea un depósito o un recipiente en donde se va depositando la información que el profesor va exponiendo durante cada sesión, sino que plantea que el alumno ahora pueda asimilar esa información con investigaciones y sobre todo con actividades que el mismo profesor vaya planteando, vaya diseñando para ir encaminando al alumno hacia un aprendizaje metódico, pero que lo lleve a esta conciencia histórica. ¿Cómo? Bueno, anteriormente solamente se dictaba la clase, se dictaban los apuntes, las fechas, se privilegiaba la memorización y actualmente ahora, bueno, el alumno es capaz de poder generar investigaciones propias con la guía del profesor que lo va orientando sobre todo en las fuentes de información que son confiables. Desde este momento el alumno aprende a discriminar la información que puede ser relevante de la que puede ser falsa o que no puede ser comprobable, acudir a las fuentes históricas primarias o secundarias, y desde el mismo documento el alumno puede plantear la solución a la actividad que el profesor haya planteado, y que en la segunda parte del video voy a proponer un ejemplo que yo regularmente hago con mis alumnos y que considero que funciona bastante bien. Dentro de estos recursos sociocognitivos en el área de conciencia histórica, se plantea que también las fuentes primarias y secundarias sean relevantes, importantes para la adquisición de la información, pero sobre todo que esta conciencia histórica se vaya de lo general, de lo universal, a lo nacional, a lo estatal y sobre todo a lo regional. Significa que el propio alumno puede hacer lo que algunos historiadores como Luis González y González dirían la microhistoria. La historia, ya no la historia de bronce, la historia de las grandes civilizaciones, sino que ahora una historia en la que el alumno tenga el contexto internacional, nacional y regional de su zona para que pueda entender la problemática desde una postura personal, pero también ayudando a esta comunidad. Esto es en conciencia histórica, porque hay eh, algunas otras materias o asignaturas en las que, bueno, esta conciencia no solamente se va a lo histórico, sino se va a lo ecológico o se va a la problemática social. Pero aquí solamente es aterrizar esta información. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, también se apoya de otras asignaturas para que cada disciplina desde su postura pueda aportar elementos para la construcción de una historia que el alumno pueda entender, pueda comprender y también pueda vivir. Y ya no solamente la memorización de una fecha, de un nombre, de un lugar, sino que se fomente por sí mismo esta conciencia histórica. Y ahorita, para continuar, vamos a presentar o les voy a presentar una actividad que desde mi punto de vista ha funcionado bastante bien, porque la clase
Es una sesión que va en orden cronológica. Los hechos los vamos entendiendo desde el contexto internacional y luego el contexto nacional, y con las investigaciones de los alumnos, sobre todo en las tareas, ellos poco a poco van teniendo, yo les doy la información que quiero que busquen, y ellos ya con el interés que tienen pueden ir consultando alguna otra información que vaya ampliando su panorama sobre la temática de la clase que se verá el día que se va a presentar la actividad. Por ejemplo, a mí me gusta mucho un tema que es la Revolución Mexicana, y la Revolución Mexicana se divide en diversas etapas. Por ejemplo, la primera etapa que da inicio, que es la Revolución Maderista, pero después también viene la etapa constitucionalista y también lo que algunos otros autores mencionan como la etapa constructiva, ya de los años 20 en adelante, cuando se empiezan a crear estas instituciones que dan origen a un México contemporáneo. Pero a mí me gusta justamente la segunda etapa, que es la etapa constitucionalista, que podríamos decir que el punto central es la Constitución del 5 de febrero de 1917, que es la Constitución actual. ¿Cuál es la actividad que yo les sugiero a mis alumnos? La actividad es la siguiente. Ya tenemos un antecedente que es la Primera Guerra Mundial en el contexto internacional, que inicia justamente en 1914 y que de manera simultánea está la Revolución Mexicana aquí en México, pero también se encuentra otra revolución en 1917 que inicia, que es la Revolución Rusa. Y todo esto lo podemos ir jalando para aterrizarlo en un punto en específico. ¿Cuál es este punto? Bueno, los alumnos ya tienen el antecedente o el contexto internacional y ya tienen también el contexto nacional. ¿Cuál es el contexto nacional? Bueno, justamente antes de la Constitución, que se va a promulgar el 5 de febrero del 17, un mes antes, en enero de este mismo año, la guerra en Europa cada vez se va cerrando más. Alemania está a punto de tomar París. Hay un problema. Parece ser que Rusia se va a salir del conflicto porque inicia la revolución en su país, pero Estados Unidos ingresa al conflicto. Entonces, Alemania necesita un aliado que distraiga a los Estados Unidos, y este aliado es México. ¿Qué es lo que sucede con México? Bueno, yo les planteo a los alumnos que justamente en enero del 17 llega un telegrama del ministro Arthur Zimmerman al gobierno de Carranza proponiéndole lo siguiente: que le declaren la guerra a Estados Unidos siendo intermediario con Japón, y entonces le declaren la guerra desde distintos frentes de guerra, para que Alemania pueda tomar París y posteriormente llegue al continente americano, le declare la guerra a Estados Unidos, lo derroten desde tres frentes, y entonces México recuperaría gran parte de sus territorios perdidos con Estados Unidos durante la guerra en 1848, en la intervención norteamericana. Algunos alumnos se les hace atractiva la propuesta porque dicen: ¿y por qué no aceptamos? ¿O por qué? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos aceptado, no? Entonces, la intención de la actividad es que ellos, centrándose en el papel como si fueran el presidente Carranza, yo le digo: ahora tú te llamarás Luis Carranza, Nancy Carranza, José Pablo Carranza, Ramón Carranza, María Carranza. Cada alumno se va a meter en el papel como si fuera presidente y va a dar respuesta al telegrama. No en un telegrama, sino en una carta, en un documento diplomático. Para ello nos apoyamos de la asignatura de lenguaje y entonces redactamos una respuesta diplomática, pero deben tomar en cuenta el contexto internacional que existe en el mundo y el contexto nacional. ¿Cuál es el contexto nacional? Que la Convención de Aguascalientes fracasó, Zapata y Villa hicieron una alianza contra Carranza, y Carranza entonces pues está esperando la respuesta de Zapata y Villa, que es una respuesta armada. Entonces, la guerra civil continúa y no podemos atacar a los Estados Unidos por esta situación, además de que es una misión sumamente peligrosa. Entonces, los alumnos, ya con todo ese antecedente que tienen de las clases anteriores, la investigación que hicieron sobre el telegrama Zimmerman y la propuesta que yo les hago, tienen que dar una respuesta favorable o rechazarla y argumentar sus puntos de vista.
Después se van a leer en voz alta, se van a compartir con todo el grupo y entonces vamos a ver cuáles son las mejores propuestas. A mí me encantó la respuesta de un alumno que decía que iba a firmar con Alemania algunos tratados internacionales y que se iban a llamar los tratados de Maldonado, porque él se apellida Maldonado, él es el ministro Maldonado y entonces le impone una serie de condiciones a Alemania para poderlos apoyar. Y entonces, con esto ya estamos dando cuenta la importancia de los documentos diplomáticos, pero también los alumnos se centran en el papel y dan una respuesta como si estuvieran centrados en el momento histórico determinado. Y ya no pensar como un alumno de 15, 16, 17 años del año 2023, sino que ahora una persona de hace 100 años, qué es lo que hubiera hecho dependiendo su contexto. Para ello habrá una lista de cotejo en la que reúna, para la evaluación, que reúna los siguientes elementos, como por ejemplo, si dio respuesta al telegrama, sí o no, si expone sus argumentos, si está bien redactado y si el documento corresponde o la respuesta a un documento diplomático. Con esto fomento dentro de la asignatura de conciencia histórica este pensamiento de no solamente una memorización de qué fecha llegó, a quién le llegó, hasta cierto punto que establecía, sino también qué hubiera hecho un mexicano en ese momento dependiendo su situación. Les agradezco la atención a este video, esperando continuar con las demás actividades del curso.